Amados, hoy día celebramos algo que la mente humana no es capaz de comprender en toda su magnitud, porque es una victoria y hay una palabra, inefable, que significa que no se puede explicar. Literalmente, no se puede, no hay forma de explicar esta victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero hay un texto que nos ayuda a entender esto, ponerlo un poco en perspectiva en Primera de Corintios. Si ustedes van a Primera de Corintios, en el capítulo 15, que es el capítulo por excelencia sobre la resurrección, y le quiero pedir a nuestro hermano Renato que nos lea entonces la primera parte del texto, y después hermano Jenner nos va a leer la segunda parte. En el capítulo 15 nos vamos a centrar hoy día como introducción, no es el texto que vamos a exponer. Escuchemos bien estas cosas que están escritas del versículo 20 al 22 y el 57. Se va a saltar del 22 al 57. Escuchemos estas palabras, por favor, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Gracias, hermano. Janet va a leer el 22 y después se salta al 57. Escuchemos el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todo sea vivificando, más gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, inclinados delante de ti, postrados delante de tu gloriosa presencia, venimos en esta mañana a celebrarte, a celebrar todo lo que tú hiciste, sacrificando tu propio Hijo en esa cruz, como tú lo habías determinado y ya lo habías profetizado en Isaías, diciendo que un día Él iba a sufrir todo por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Padre Celestial, hoy día queremos verdaderamente celebrarte a ti por lo que tú hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra por haber ido voluntariamente a esa cruz y haber entregado su vida para que tu obra se pueda llevar a cabo, para que nosotros pudiésemos ser salvados, justificados, redimidos. Aquí estamos hoy día celebrando ese momento glorioso en que Él resucitó, una vez y para siempre. Nunca más va a morir, nunca más le va a suceder algo. Ahora lo único que esperamos es su venida, para que Él venga a reinar aquí en la tierra y se cumpla así tu palabra hasta el último día en que exista todo esto que fue creado por ti. Padre Celestial, amado Señor, amado y bendito Señor, tú que eres nuestro buen pastor, ante ti nos postramos y queremos hoy día ir a este texto que nos habla de esa profecía con la cual tú comenzaste la obra a las puertas del Edén. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, como uno lo puede decir, ¿quién se lo hubiese imaginado? ¿Quién se hubiese imaginado que todo comenzó allá a las afueras del huerto del Edén? En el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, en ese momento comenzó todo. Después de que el diablo había tentado a Eva y había hecho caer por ende a Adán, fueron expulsados del Edén. El diablo, como lo estaba diciendo, se había propuesto devastar lo único que Dios había creado a su imagen y a su semejanza.
Lo único que Dios creó a su imagen y semejanza fue al hombre y a la mujer. Pero lo que nunca se le pasó por la mente a esta perversa serpiente, a este perverso impío, y me refiero al diablo, fue que esa victoria temporal de él sobre la mujer y el hombre fue su propia sentencia a muerte. Y muerte en el infierno, no muerte física. Dios entonces, en ese momento, hizo una profecía. Capítulo 3 en Génesis. Capítulo 3, esa famosa profecía en la cual Él maldice al hombre, a la mujer, pero también a la serpiente. Ella hace una profecía. Al mismo tiempo que la maldice a la serpiente, le dice, ahí en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, y pondré enemistad entre ti, refiriéndose al diablo, y la mujer, entre tu simiente, que es la simiente del diablo, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. De aquí en adelante, amados hermanos, comenzó un largo proceso que tomó 4000 años para culminar en esta victoria inefable que estamos hoy día celebrando. Desde ese momento pasaron 4000 años para que el Señor Jesucristo entonces fuese a la cruz y resucitase al tercer día. La victoria más gloriosa de todos los tiempos, esa victoria inefable de Cristo, hoy ya ha sido consumada. Ya ha sido consumada, y está escrito, Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ahora solo queda un poco de tiempo para que esa victoria que sucedió ahí en la cruz, esa victoria inefable, indescriptible, se complete en toda su magnitud. Falta todavía, estamos en el proceso. En otras palabras, se termine lo que Dios había profetizado hoy día, desde esta fecha atrás, hace 6000 años. Fuera del huerto del Edén. Recuerden que fue fuera, ya habían salido ya. Pero ¿cómo entendemos lo que Dios le había profetizado a la serpiente antigua ahí fuera del huerto del Edén? ¿Cómo podemos entender esto de que él y la simiente de él, y entiéndase por simiente del diablo, son todos los hijos espirituales del diablo, los hijos que nacen espiritualmente del diablo? Esos entonces iban a ser usados por el diablo para dañar el calcañar del hijo de la mujer siendo Israel, el hijo de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer de Israel, iba entonces a atacarlo en el calcañar, en el talón. Esto se puede entender por los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que señala lo que Satanás hizo al herirle, como digo, el calcañar, el talón, es decir, en su humanidad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano. 100% humano, eso nunca lo debemos olvidar. Al mismo tiempo fue 100% Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero mientras Él caminó aquí en la tierra, Él fue 100% humano. Y Satanás lo atacó justamente ahí, en ese punto débil. La serpiente se arrastran por el piso y atacan justamente el pie. No pueden subir, no se pueden parar. Y eso fue la figura que usó Dios cuando dijo que le iba a herir en el calcañar, el punto débil, el fácil de atacar ahí. ¿Y cómo lo hizo Satanás? ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás? Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, Él es bautizado, y en ese momento el Espíritu lo lleva al desierto, ¿se acuerdan? Sí. Antes de que el Señor empezara a predicar, no había predicado ni una palabra todavía, había sido bautizado por Juan el Bautista, y sale del agua, y en ese momento el Espíritu lo lleva al desierto, y está 40 días, 40 noches, ¿y qué hizo Satanás? Esperó que estuviera literalmente en los huesos, y ahí fue, y lo fue a atacar. Así comienza esta mordedura
de Satanás en el calcañar. Y lo tentó ahí en el desierto para atraerlo al pecado. Lo quiso hacer pecar. Y le citó la Biblia y todo. Luego usó a los fariseos. Inmediatamente, cuando vio que no pudo hacer nada con él, empezó a usar los fariseos y a los escribas para provocarle, para desafiarle. Incluso, hermanos, Satanás usó a María, a su madre y a sus hermanos, como está escrito, para desconcertar a Jesucristo. Fue el diablo quien también puso en el corazón de Judas, tal como está escrito, a traicionar a Jesucristo. E incluso incitó a Pedro que le negara 3 veces. Después usó a los sacerdotes para procesarlo, usó a falsos testigos para acusarlo y finalmente a Pilato para condenarlo. Apuntando con todo esto a destruir al Salvador y así lograr la ruina de la salvación, que no se produjera la salvación. Porque Dios ya había profetizado que la salvación solamente era posible por medio de un sacrificio de un cordero perfecto. Pero, por el contrario, se convirtió en la gloriosa victoria de Cristo. Todo lo que Satanás estaba haciendo para tratar de derribar a nuestro Señor Jesucristo, finalmente termina en la más gloriosa victoria. Pero antes de que eso fuese posible, hermanos amados, nos dice la palabra, el Señor nos dejó escrito, que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo bajase al punto más bajo entre nosotros. ¿Se acuerdan ese texto en Filipenses? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así fue que por la muerte Cristo destruyó a aquel que tenía poder sobre la muerte, que tenía autoridad sobre la muerte, como dice en Hebreos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por medio de la muerte. Y por eso esta victoria, hermanos, para nosotros es algo que nos supera, ¿no? Es demasiado. Eso es algo que no debemos olvidar nunca y siempre entender muy bien que el diablo tenía hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta ese momento en que el Señor dijo consumado es, él tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa que él tenía el imperio de la muerte? Que él podía destruir almas para que no pudiesen ser salvadas. Él tenía ese imperio, lo dice la palabra. Sin embargo, el talón de Cristo fue herido y sus sufrimientos continúan hasta el día de hoy en los sufrimientos justamente de los santos por su nombre. El diablo, ¿qué hace con nosotros? Nos tienta, nos arroja en la cárcel, nos persigue, nos mata, hiere en el talón, sigue hiriendo el talón de Cristo, que es afligido justamente por las aflicciones de su amada novia. Y la palabra lo dice claramente que todavía estamos participando de los padecimientos de Cristo. Cristo todavía padece. A pesar de que Él ya venció la muerte, Él todavía padece porque todavía no se ha consumado la obra completa. Ya está determinado, ya no hay vuelta atrás. Él resucitó, Él venció. Pero todavía queda un tiempo. Lo maravilloso es que mientras el talón sigue siendo herido acá en la tierra, nosotros podemos tener absoluta gozo de saber que la cabeza está en los cielos. Nuestro Señor está en los cielos. Pero el cuerpo de Él sigue acá en la tierra, somos nosotros. Por eso podemos cantar victoria. Pero la simiente de la mujer fue levantada en cumplimiento de los tiempos, justamente para, como dice acá en la palabra, para vengar su disputa, para pisotear la cabeza y despojar al diablo y a conducirlo cautivo y triunfar sobre él. Y en Colosenses 2 lo dice claramente, que todos los principados fueron despojados y las potestades, y Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz.
Ahí fue el triunfo. Por eso este triunfo para nosotros es paradójico. ¿Cómo puede ser eso un triunfo? ¿Cómo puede ser un triunfo la muerte del glorioso Hijo de Dios? Pero ese es el triunfo. Ese fue el triunfo más inesperado de toda la creación. Cuando nuestro bendito Señor Jesucristo triunfó victoriosamente en la cruz y triunfó, como lo dice la palabra, mediante su muerte. Y ahora Cristo herirá la cabeza de este perverso engañador, es decir, Cristo destruirá todas las estrategias, todos los poderes, todas las huestes diabólicas y dará un derrocamiento total a su reino y a todo lo que el reino de Satanás en este momento tiene bajo control. Cristo desconcertó las tentaciones de Satanás cuando le respondió justamente con la palabra. Rescató del poder del diablo, de sus manos, a las almas, a nosotros. Lo expulsó muchas veces de los cuerpos. Cuando Satanás poseía a alguien, Cristo podía expulsar a los demonios de los cuerpos. En otras palabras, desposeyó al hombre fuerte, como dice la palabra, Satanás, el hombre fuerte, y dividió su botín. Por su muerte le dio un golpe fatal e incurable al reino del diablo, una herida a la cabeza de esta bestia, como lo vamos a aprender también en Apocalipsis, que una herida que jamás va a ser posible curar. A medida que su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gana terreno, Satanás cae, va cayendo. Y el Señor lo dijo, ¿no es cierto?, en Lucas 10, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y estará atado. Nuestro Señor lo dijo, que Él va a estar atado, como se revela justamente en Apocalipsis 20. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Va a ser atado antes de ser echado al infierno. Por su gracia, Cristo pisa a Satanás bajo los pies de su pueblo. También lo dice en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y pronto, muy pronto, podemos, ahora en nuestro tiempo parece mucho, pero muy pronto sabemos que se va a cumplir lo que está profetizado en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el derrocamiento perpetuo del diablo. Y ese derrocamiento perpetuo del diablo será el gozo y la gloria completa y eterna del remanente elegido. Porque solo un remanente va a entrar a la presencia de Dios. Y así un día, la victoria inefable será completa y perpetua. Y por todo lo anterior, hermanos, todo lo que nosotros hemos escuchado acá y sabemos que está escrita en la Biblia, hay un texto ahí en 1 Corintios capítulo 15, justamente al final, que dice esto. Ahí, si ustedes van a 1 Corintios 15, qué maravilloso es ese texto, que comienza al final del 54 y es el 55, y dice sórbida. La palabra sórbida significa devorada. Devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, oh Hades, tu victoria? Recuerden que la muerte y el Hades van a ser arrojados al infierno también. Tema para otro sermón. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, que se refiere al Hades, tu victoria? Hermanos y hermanas, por eso hoy y cada año en esta fecha nos reunimos justamente para celebrar la victoria sin igual.
que nuestro buen Dios profetizó en el Edén, desde el comienzo. No es algo que se le ocurrió al final y dijo, ¿cómo soluciono esto? No, Él lo profetizó al tiro. Salió el hombre y la mujer con Satanás fuera del Edén y se lo profetizó al tiro. Aquella victoria gloriosa que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, voluntariamente y en obediencia divina, cumpliendo en amor sublime, a lo que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, celebremos a Cristo crucificado y resucitado, Salvador glorioso, Redentor supremo, como dice la palabra, Príncipe de paz, Consolador de los escogidos, Dios fuerte y vencedor. Por eso cantamos junto con los judíos cuando entraba el Señor, Hosana en las alturas al Rey que viene, porque viene, créanme, Él viene. Por eso cobremos ánimo y sigamos expresando nuestra gratitud eterna desde aquí, desde este momento, siempre, aquí en la tierra, demostrando nuestro agradecimiento tal como lo manda el Señor, que lo hagamos en adoración. Y ahí volvemos a ese versículo que lo hemos repetido tantas veces, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por todas esas misericordias, como dice ahí, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Hermanos, el Señor por algo nos está diciendo que manifestemos nuestra gratitud de esa manera, que no solamente es manifestar la gratitud, sino que es vuestro culto racional, porque así vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Siempre, hermanos, tengamos presente que somos las criaturas más privilegiadas de la creación. Somos las criaturas más privilegiadas de toda la creación. Porque somos los únicos que primeramente fuimos salvados, pero tenemos al Espíritu de nuestro Dios morando en nosotros. Lo cual no lo tiene el resto de la creación, no lo tienen los ángeles, no lo tiene ningún otro ser creado, solamente nosotros. Recordemos con gozo y con esperanza en nuestro corazón lo que sucedió en un fin de semana como este, pero hace 2000 años atrás. La victoria más dolorosa que tuvo que suceder para que tú y yo hayamos podido ser justificados. Recuerden que sin justificación no podemos ser salvados, porque somos criaturas perversas, criaturas corruptas, llenas de pecado. Si no nos hubiera justificado el Señor por la muerte y haber pagado por esos pecados, no podríamos ser salvados. Y esa es la justicia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se expresó gloriosamente en este suceso que fue terrible, fue absolutamente terrible. Tan terrible que durante 3 horas se oscureció todo. Nosotros se nos olvida, creemos que la crucifixión fue simplemente una crucifixión y ahí estaba Jesús colgando, pero no, en un momento, dice la palabra, se oscureció todo por 3 horas. Y hubo un terremoto, y hubo una tormenta, y hubo toda la ira de Dios estuvo a punto de desatarse porque su Hijo estaba sufriendo en esa cruz por ti y por mí. Por eso es una victoria que hoy día nos debe llevar a vivir en gratitud. Y esa gratitud solo expresada no por la boca, sino que en la obediencia a su palabra. Demostremos así nuestro amor, tal como el Señor lo dijo. El que guarda mis mandamientos, mi palabra, ese es el que me ama. No el que me dice que yo te amo. Y Él es hoy día nuestro Señor y Dios. Y Él es Jesucristo, como lo dice la palabra, el Rey de gloria, a quien estamos adorando hoy día. Ante Él, postrémonos, hermanos amados, postrémonos con todo nuestro ser, agradeciéndole siempre, porque
Él hizo algo que, claro, nosotros no somos capaces de entender. Lo podemos repetir y, como lo hemos dicho muchas veces, lo podemos entender intelectualmente. Pero ¿hasta qué punto yo me puedo relacionar con eso de que Él, lo que pasó ahí en esa cruz fue para mí? Cambió mi vida completamente. Lo puedo entender intelectualmente, pero ¿y cuándo lo vamos a entender? Cuando el Señor nos lleve a su presencia. Ahí sí que lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque le vamos a ver cara a cara, le vamos a mirar a los ojos. Imagínense eso. Qué glorioso momento nos espera. Pero a los que, como las vírgenes prudentes, ¿qué hicieron? Guardaron aceite, se preocuparon, se esforzaron aquí en la tierra. Y el Señor lo dijo en los capítulos 2 y 3, le escribió las cartas a las iglesias y todas las cartas terminan diciendo: el que venciere recibirá lo que promete. El que venciere. Y eso se refiere a los que aquí en la tierra realmente se esforzaron ahora, antes de su venida a buscar a su iglesia. Porque todos van a vencer un día. Todos los que escogidos van a vencer un día. Al final de la tribulación, todos los cristianos van a vencer. Pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a los que vencieron, creyendo en Él, esforzándose en Él, obedeciéndole a Él o manifestando su gratitud por medio de la obediencia. Oremos, amados hermanos. Amado Señor, a pesar de que no somos capaces de comprender completamente lo que tú hiciste ese día cuando fuiste voluntariamente en obediencia a tu Padre, a esa cruz, a morir por nosotros, y resucitaste al tercer día para la gloria y la honra de todo lo que tú eres, oh Dios eterno, nosotros estamos acá gozosos de poder celebrarte y reconocer y admitir que tú hiciste algo que, aunque nos supera, es glorioso, es único, es absolutamente inefable, no se puede explicar, pero es algo que definitivamente cambió todo. Porque de ese momento en adelante tú venciste una vez y para siempre. Y no hay vuelta atrás, sino que ahora meramente se está produciendo el desenlace de esa consumación. Y esperamos aquí en la tierra, anhelamos tu venida. Por eso, como dice también ahí en tu palabra, ven pronto, oh Señor Jesucristo, ven pronto. Para la gloria tuya lo pedimos, solamente para la gloria tuya. Que tu nombre sea glorificado, no el nuestro. En tu santo nombre. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a la cena y justamente recordar lo que nuestro Señor hizo ahí en la cruz. Dios envió a su Hijo Cristo a perdonar y dar amor. Vivió y murió por mis pecados. 3 días después resucitó mi Salvador, porque Él vive, enfrentó el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé tener un hijo, precioso don que Dios nos da. Qué inmensa paz saber
mi rey.